Ay, perdón. Sí, es que no, mil disculpas. Sí, la sesión de la UNAM no me deja ingresar. No sé por qué. Pero bueno, ya lo checaremos las siguientes. Bueno, entonces, pues estábamos viendo lo del tema de ya todo lo referente a metáforas. Bueno, es que de hecho yo me baso en las preguntas que ustedes pues tengan, ¿no? En las dudas. Entonces, pues, francamente yo, en lo que respecta a estos temas de, de las páginas y cómo irlo trabajando, pues sí, yo siento que no les podría aportar información como tan fidedigna, ¿no? Porque realmente ahí ya tiene que ver la experiencia de cada quien. A veces son casos o detalles muy particulares o concretos que el hecho de decir como dar algún dato creo que sería erróneo, ¿no? Pero aún así, de hecho, han estado surgiendo algunas asociaciones de dibujantes, como es el caso de Sociedad de la Tinta, que son chicas que han estado tratando de hacer como esquemas de pagos de acuerdo a tipos en este caso ellas hacen ilustración, pero también hacen cómic. Y pues sí, precisamente buscan algunas formas en las que puedan como defender el trabajo de los dibujantes, ¿no? Y bueno, pues sí, creo que pues hay varias circunstancias, ¿no? Y creo que todo depende de la circunstancia, depende de quién vaya a pagar el trabajo. Yo había escuchado que incluso fluctúan los pagos, ¿no? Los precios. Por ejemplo, en algún momento escuché de una revista que el pago por una página estaba en 1,500, ¿no? Por página. Después supe que hubo una crisis, un recorte, algo así, y bajaron el precio a 600, ¿no? Entonces, pues es muy relativo. O sea, yo francamente solo les podría decir que al menos creo que como de lo rescatable de todas las sugerencias que hicieron, pues es en efecto hacer como una especie de contrato entre dibujante y guionista, ¿no? Para tratar más que nada de que estén las cuentas claras entre ambos, ¿no? Fijar si es posible precios por página, por el guión, si se va a plantear como un precio por el uso pues sí, como han planteado, ¿no? Los derechos de autor. Y bueno, como también planteó Isaí, hay varios especialistas que afortunadamente han compartido información en YouTube, que es el caso de Luis Gantus. No sé si subió el enlace, es que en este momento no he estado, Sí, ahí está, Anabel. ¿sí? Sí, Este, y bueno, entonces sí es que aquí me mencionan que sigue el problema para ingresar. Sí. Tuvieron el problema para ingresar en esta. Sí, es que como me pasaron el enlace, pero ya la configuraron de una forma y yo ahí francamente pues no le sé mover porque no me parece que estén solicitando ingreso. Y por eso mejor. que ya pudo, Esta es la cuenta que ya pudo entrar. de las sesiones anteriores, pero con la de la UNAM no se pudo ingresar. Sí, perdón, ahorita posiblemente en 40 minutos se vaya a cortar, pero bueno, entonces pues no sé si tengan algún comentario o duda. Francamente yo aquí les diría que yo he procurado más como especializarme más como en lo que respecta a la producción, ¿no? Y sí están viendo la, el escritorio, ¿verdad? Sí, Bueno.
pues no sé, ¿tienen algún comentario, duda a partir de lo que hemos estado viendo? Sí, en efecto, creo que de momento, creo que las chicas de Sociedad de la Tinta son las que han estado como más conscientes de esa problemática de los pagos. Me parece que la Asociación de la Ilustración, ¿no? Alguien que tenga información al respecto, son más como desde el campo de la ilustración, son los que han estado buscando como defender, ¿no? Más esta situación de los pagos, ¿no? Como algo equitativo y justo para los dibujantes. Y que bueno, al menos yo de lo poco que sí podría decirles es que sí sería necesario ir planteando precisamente los procesos, ¿no? Bueno, hubo el caso concreto de Rodrigo que mencionaba que él firmó un contrato y estuvo trabajando con una guionista, pero al final como que hubo muchas fricciones porque al parecer le canceló como 20 páginas, fue lo que me dijo. Y ojalá él después, ahorita me parece que se le complicó poder estar en la sesión, pero ojalá después nos comparta él de personalmente su experiencia, ¿no? Al respecto. Pero pues sí, creo que sí es vuelvo a insistir, ¿no? Son como estar planteando casos muy específicos, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar un par de páginas a trabajar ya una novela gráfica, ya tener un convenio, un contrato con una empresa, o sea, es muy, de estar checando casos muy específicos, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues entonces de momento al menos lo único que se podría como plantear es esto, ¿no? Que ir haciendo las diferenciaciones de la labor del guionista y del dibujante. Entonces, pues, si hay como dudas en cuanto a la diferencia de lo narratológico y lo semiótico, pues sí, pues no duden, ¿no? En preguntar. Y bueno, este material lo estuvimos también viendo en la sesión anterior, que ya es precisamente como lo que es el campo de la semiótica del cómic. Estuvimos viendo que en el caso de este teórico que es Rodríguez Diegues, se enfoca a desglosar el cómic en elementos verbales, que son la voz de los personajes o el guión, perdón, la voz del narrador, los elementos fonéticos, que es los onomatopeyas o los elementos que producen efectos de sonido, ¿no? Por ejemplo, los elementos icónicos, como en este caso lo visual, el dibujo, y los elementos cinéticos, ¿no? Que ayudan a simular movimiento y que, pues es a partir de esto, la diferenciación de estos cuatro elementos, los verbales, icónicos, cinéticos y fonéticos, que es importante distinguir uno de otro, ¿no? Ya que hay definiciones de cómic que dicen, para que sea un cómic debe tener imágenes y debe tener elementos verbales, ¿no? Pero pues esto vemos que al estar revisando casos de cómics en concreto, siempre va a haber um, excepciones, ¿no? Vemos que hay cómics sin imágenes, vemos que hay cómics sin texto, etcétera. Entonces es como una forma de plantear como algo genérico y al estar revisando casos específicos vemos que siempre hay um, ay, se me olvida esta palabra, excepciones. No sé si hasta aquí, pues creo que esto es como de lo más básico de cómic, ¿no? Distinguir los elementos verbales, los fonéticos, que es simular sonido, los cinéticos, que es las líneas de movimiento o efectos de movimiento, y los icónicos, ¿no? Que es el dibujo como tal. Pero bueno, también una sugerencia es que comiencen a revisar el trabajo de diversos dibujantes. Yo les sugiero que revisen el caso del trabajo de Andrea Sorrentino. De hecho, voy a subir Vamos a estar viendo, yo espero ya a partir de la sesión que viene, ya dedicar
la mayor parte del tiempo a estar viendo trabajo ya aplicado, ¿no? A la semiótica. Esto lo estuvimos viendo también en las sesiones anteriores y decíamos que en el caso de estar trabajando con principalmente cómic sin texto, pues tiene que explotarse o compensarse con una mayor expresividad de los personajes, ya sea gestual y corporal, ¿no? Que es el caso del trabajo de Kino, ¿no? Que se distingue porque sus personajes, muchos de sus trabajos no tienen texto, ¿no? Y los personajes hablan a partir del lenguaje corporal y gestual. Y bueno, también en el caso concreto de lo que es caricatura, pues se tiene que basar en lo que son arquetipos, ¿no? O lo que son como plantillas de personajes, ¿no? Que sabemos que generalmente la dinámica de la caricatura tiene como característica generar variaciones, ¿no? ¿Cómo genera una variación del náufrago que está en la isla con una palmera, ¿no? Sabemos que son plantillas que en realidad uno como dibujante va a generar una variación, ¿no? En este caso, una forma de generar una variación acorde a nuestro contexto sería tal vez vincular que ahora el náufrago trae un tapabocas, ¿no? Y que sería absurdo generar ese complemento de elementos, ¿no? Y que ya finalmente generarían una pieza, una caricatura que captaría el espíritu de su tiempo, ¿no? Lo que le llaman, ¿no? Se denomina el zeitgeist, ¿no? Y bueno, entonces creo que en sí el tapabocas para este momento histórico, pues representa una parte, ¿no? Importante para distinguirle. Entonces vamos a estar viendo también lo que son los recursos de edición, en el caso de lo que es el cómic según este teórico, que vuelvo a insistir, pues aquí se está tomando como referencia algunos y hay infinidad de autores que proponen otras formas, ¿no? En este caso, Rodríguez Diegues propone la elipsis como un recurso que consiste en suprimir algunos elementos para compensar, ¿no? Ya sea a partir del tiempo o espacio que se tiene, ¿no? Por ejemplo, si nos pidieran una colaboración para una revista de 4 páginas, tendríamos que hacer una edición o elipsis o cortar o adecuar nuestra historia a 4 páginas, ¿no? De hecho, ese también sería un ejercicio, al menos no que lo dibujen, pero sí que describieran a modo de que dentro de viñetas o paneles describieran qué acciones podrían ser. Por ejemplo, panel 1, Caperucita despierta. Si tuviera que resolver en 4 paneles un pequeño fragmento de la historia, ¿no? Aunque sea, de hecho, la caricatura o modalidad de tira cómica es como que de las más menos apreciadas, ¿no? Pero a su vez es de las más complejas, ¿no? Porque implica que en pocos espacios uno tiene que contar una historia autoconclusiva. Imagínense contar una historia autoconclusiva en 4 paneles, ¿no? De hecho, ese también sería un ejercicio que si gustan hacer, ya sea a partir de su proyecto o de manera aislada. Por ejemplo, ya sea a partir de una anécdota cómica o, no sé, por ejemplo, un personaje va caminando en la calle distraído, está la clásica cáscara de plátano y se resbala y cae, ¿no? Por decir, por poner un caso, ¿no? Que es también una plantilla, ¿no? Se le denomina plantilla. A ver, ¿alguien quiere opinar? Sí, Oscar. Y bueno, finalmente también vamos a estar viendo que es muy complejo hablar de manera como muy ortodoxa de lo que es el cómic, porque incluso dentro del cómic hay géneros o categorías y cada una tiene sus propias reglas, ¿no? Aquí el caso de la tira cómica es un ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo la tira cómica que la caricatura política, ¿no? Entonces vemos que dentro de la caricatura política hay como 10 rubros de modalidad de caricatura política, ¿no?
que actualmente la que predomina es la opinión política, ¿no? O la ilustración política. Pero ya como tal ya no se está haciendo caricatura política que sea arquetípica, ¿no? O si bien la hay, pero creo que es cada vez más difícil ver ese tipo de ejemplos, ¿no? Si a alguien le interesa el tema de caricatura política, pueden revisar el trabajo de Samuel Schmidt. Si quieren, luego subo algún enlace, porque él hace una tipología de las modalidades de caricatura política que hay, ¿no? Y bueno, entonces, pues aquí se estaría poniendo como ejemplos lo que es la elipsis. Bueno, el caso de Kino para ver la elipsis, ¿no? Uy. Y no sé si hay hasta aquí alguna duda. Entonces es muy importante en el caso del cómic los recursos o herramientas de editar, ¿no? Quitar o poner información, adecuarla a ciertos espacios específicos, que es lo que como tal se le denomina el page break y el panel break, ¿no? Si nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Nos gustó tu chamba, mándanos o envíanos una viñeta cómica. Ah, bueno, pues lo que yo vaya a enviar tiene que ser en un soporte de una sola viñeta, ¿no? ¿Cómo vamos a condensar una información en una sola viñeta, ¿no? En un solo panel. O que nos dijeran, ah, bueno, nos latió mucho no, pues ya se publicó tu viñeta y no, ¿sabes qué? A la gente le latió mucho, pero ahora quieren que se haga tira cómica. Entonces, en ese aspecto se tiene que generar una flexibilidad en cuanto a cómo, pues sin duda ahí el recurso del mapa mental, ¿no? Por ejemplo, por decir, una nueva versión de Caperucita Roja, ¿no? Y el COVID, ¿no? Vemos a personajes enfrentados al contexto actual de la pandemia, ¿no? Que de hecho ya es como una ruptura, ¿no? Y un nuevo paradigma que se inicia con la pandemia, ¿no? Y todo lo que implica el ritual del todo, ¿no? Con la pandemia, que es ponerse el tapabocas, ponerse alcohol en las manos, checar la temperatura, la sana distancia, etcétera, ¿no? Ya cambió totalmente uh, por más que digan que vamos a regresar a la normalidad, pues no sé, ¿no? Es muy poco probable que regresemos a la normalidad de antes, ¿no? Pero entonces, ese es, por ejemplo, un tema que puede explotarse y explorarse, ¿no? Complejizarse, profundizar en un tema y mostrar como elementos que se vuelve a insistir, ¿no? La labor del dibujante es volverse un observador de lo que está pasando, ¿no? Para encontrar información que los lectores no pueden distinguir, o si la distinguen, pues no se considera. Digamos que tenemos que diferenciar entre consumidores y productores de valga la redundancia, de productos culturales, ¿no? Que en este caso sería la historieta. Entonces, generalmente muchos dibujantes o productores, pues nos hemos considerado por mucho tiempo consumidores, ¿no? Somos consumidores cuando vemos el trabajo de otros dibujantes en internet, cuando compramos sus libros, pero ya llega un momento en el que estos artistas dicen, no, es que ya tengo que poner un límite y ya comenzar a producir lo mío, ¿no? Y es entonces que ya tiene que comenzar a surgir estrategias para comenzar a producir, ¿no? De ahí que se insiste en esta necesidad de reconocerse a sí mismo y todas las herramientas con que uno puede contar, ¿no? Y también reconocer con lo que uno no cuenta, ¿no? Que pues uno debe verlo y ver qué potencial y ver en qué uno tiene que estar trabajando más. Entonces, el recurso de la elipsis es el espacio y tiempo que se suprimen en en los cambios de plano y secuencia, generando pues una estilística, ¿no? De hecho, cada dibujante, conforme van trabajando, e igual, ¿no? Pues cómo vas a ir produciendo tu propia voz, pues solo trabajando, ¿no?
solo trabajando y viendo el trabajo de otros dibujantes, ver qué puedes tomar de esos dibujantes, cómo lo puedes adaptar a tu propia obra para generar tu propia voz, ¿no? Que eso es como un término que me parece como muy idóneo, ¿no? Cómo generas tu propia voz, aunque tomes referencias de otros dibujantes, ¿no? Porque finalmente, como dicen, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Así como Kino pudo haber tomado referencias de otros dibujantes, ¿no? A su vez. Y finalmente él generó su propia voz y es reconocible, ¿no? Entonces, pues no hay más sugerencia que estar trabajando, ¿no? Y estar haciendo experimentos que van a quedar unos bien, unos no, y estar pues trabajando, ¿no? Esa es la única forma. Ah, pues ¿cuál es el secreto? Pues estar trabajando, ¿no? Dedicarle tiempo, estar dibujando, si nos gustó una página en el tema, cómo fue resuelta, por ejemplo. De hecho, yo quiero sugerirles como actividad o tarea que pues busquen al menos unas 10 páginas de cómic, por poner un caso, esta sencilla, ¿no? De Kino, y que ustedes la adapten a su propio discurso, ¿no? Yo voy a imaginar que en mi caso, yo estoy trabajando con el personaje de Caperucita, entonces vería cómo en 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, cómo en 9 paneles desarrollaría una secuencia con el personaje de Caperucita, ¿no? Entonces, ya sé que Caperucita esté nadando, o sea, el chiste es que también cómo se sale el personaje y se generan iteraciones, ¿no? La iteración es variaciones. Y bueno, ojalá lo puedan ir revisando poco a poco, porque pues sí, digamos que voy a tratar de acotar a menos materiales para que nos enfoquemos más. Este sería uno de los materiales con los que estaríamos trabajando definitivamente. Y bueno, en este caso, pues es importante reconocer la elipsis como una forma de cortar información. El estilema es una forma de suprimir los elementos como puede ser lo visual, ya sea lo icónico, el dibujo, o lo cinético. Esto lo han empleado tanto en el cine como en el cómic y es una forma de no mostrar información. Por ejemplo, en el cine lo aplican de que están dentro de una habitación personas y de repente se oye el freno de un carro y que choca, ¿no? Las personas dentro de la habitación solo se quedan con cara de sorprendidas, pero finalmente no nos mostraron lo que pasó, ¿no? En el caso del cómic es muy similar. Aquí estos dibujantes están planteando que dentro de esta torre se están peleando, ¿no? Y sin embargo no nos están mostrando la acción. Y bueno, también parte de la riqueza que va teniendo la aplicación del cómic o de la narrativa gráfica es de todo lo que no le estamos contando toda la información que no estamos como facilitando al lector, ¿no? Y que detona en él como una especie de descifrado, ¿no? Porque si generamos este efecto de monografía, Caperucita se cae, dice la didascalia o cartucho de diálogo del equivalente a la voz del narrador, y yo dibujo a Caperucita que se cae, pues es una redundancia. Hay veces en las que sí es muy efectivo usar este efecto de redundancia, ¿no? Lo que dice el texto lo repetimos en el dibujo. También vemos que también es un error muy usual, porque esa es como una modalidad de ilustración. No estamos haciendo como tal cómic, porque estamos reiterando información, ¿no? Es como una monografía, por eso se le llama efecto monografía, porque a cada elemento verbal corresponde una imagen. Entonces se supone que lo que tenemos que estar haciendo es que cada uno esté complementándose, pero no necesariamente reiterándose. Entonces aquí es un ejemplo que pone Rodríguez Diegues, ¿no? En el caso del estilema, una forma en la que se complementa uno y otro, ¿no? Si quitáramos el elemento verbal, ya no se podría simular esta pelea que hay dentro de la torre, ¿no? A diferencia de si quitáramos el elemento icónico, el dibujo, y solo estuvieran los globos de texto, ¿no? Los globos de diálogo. Entonces vemos que en efecto se van complementando. Y también pues vemos que hay otras formas en las que se van a utilizar el estilema, que en este caso, como aquí se dice, la finalidad es potenciar, reforzar
o acentuar o economizar al potenciar, ¿no? Entonces, al quitar un elemento, en este caso lo visual, y lo potenciamos con otro elemento, como en este caso lo sonoro, o un efecto como si estuviera cayendo el personaje, como aquí, pues se genera en la mente del lector la idea de que pues acá sigue o está cayendo el personaje, ¿no? Cuando en realidad es una percepción simplemente, ¿no? Que en este caso pues se le denomina un desplazamiento implícito, ¿no? Si fuera explícito, pues veríamos la clásica viñeta en la que vemos el cuerpo del personaje completo que está cayendo, ¿no? Sin embargo, aquí pues es implícito, ¿no? No se ve lo que está pasando. Y entonces el estilema se caracteriza porque deliberadamente no da información visual al lector, lo cual le genera también un poco de ansiedad al lector, ¿no? Le intriga saber por qué no se está mostrando información. Y bueno, aquí también lo que dice, ¿no? Recordemos que algunas de las cualidades de la historieta es su capacidad de hacer que el lector visualice lo que no está. Y pues aquí otros ejemplos, ¿no? La clásica escena de pelea, en la que hay una nube de polvo, y que no se ve los personajes que se están peleando. Historias de personas que por alguna situación no pueden ver, ¿no? Ya sea porque no hay luz, se fue la luz, el personaje es ciego, o que la historia de una persona que fue secuestrada y le vendaron los ojos, etcétera, ¿no? También vamos a estar viendo que parte de la edición, como cuando estamos editando un video, pues es igual en el cómic, ¿no? Vemos que también está esta posibilidad, a diferencia como tal, pues es de representar el pasado, el futuro, y con lo que le llamamos flow, ¿no? El cómic es un proceso predominantemente narrativo o diacrónico. Esto es, lleva explícita o implícita una secuencia o un orden. Por ejemplo, 1, 2, 3. Y si los desordenamos, ya tienen otra lectura. Lo mismo ABC que el BCK. Este proceso narrativo es captado a partir de la lectura de viñeta a viñeta. Llamamos esta lectura entre viñetas secuencia. Esta secuencia en el cómic contiene una línea temporal marcada por un antes y un después. Esto también ya lo habíamos visto en la sesión anterior, ¿no? En lo que comentábamos que la unidad mínima del cómic no es la viñeta, sino la secuencia, ¿no? Lo que está pasando entre el descifre de una imagen y la otra. Y bueno, vemos que entre una imagen y otra pueden surgir muchas cosas, ¿no? Que pueden generarse por medio de la experimentación narrativa, ¿no? Y bueno, aquí también se planteaba la importancia de ir basándose mucho en lo que es la línea de la indicatividad o vector de lectura occidental, ¿no? Así como leemos las imágenes también, en el caso de Occidente también se realizaría de manera muy similar la lectura de las imágenes en el cómic, ¿no? Y a su vez, pues eso es cultural, ¿no? Porque en Occidente así se hace la lectura de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y en Oriente, pues es lo contrario, ¿no? Se lee al revés. Entonces, a partir de lo que vimos al inicio, los cuadritos que vienen en la parte superior, los cuadritos blancos en los que se puede poner hace 5 años, mientras tanto, 2 años después, mientras tanto en otro lugar, nos ayudan a modular temporalmente, ¿no? Incluso hasta podríamos hacer un experimento. ¿Qué pasa si repetimos una imagen y solo vamos cambiando la información que dice el cartucho del narrador, ¿no? Que de hecho la reiteración no es buena ni mala, solo todo depende de qué es lo que queramos reforzar en la historia. Se mencionaba el caso de si queríamos plantear el tema de rutina o el valor binario de rutina, pues sí podría servir entonces el elemento o estrategia de reiterar información, ¿no? Ya sea visual o verbal. Podríamos reiterar la imagen de un personaje que está en su oficina 100 veces, ¿no?
Eso nos generaría la lectura de rutina, de monótono, etcétera, ¿no? De un personaje atrapado en su rutina. Entonces ahí sí es válido, sí es válido repetir una imagen, ¿no? Y bueno, también estuvimos viendo el flashback y el flash forward como formas de ir modulando también. Si se evoca al pasado o al futuro, también como forma de caracterizarlo es que en el caso del flashback los diálogos se encuentran en pasado, ¿no? Por ejemplo, aquí no sé si se alcance a leer, ¿no? Que dice, papá me llevaba a muchos sitios, mamá era buena conmigo, ¿no? Es como una forma de ir mostrando que es en pasado, ¿no? Y bueno, aquí también se pone como ejemplo el caso del trabajo de Guido Crepax, que para simular esta sensación de como de borroso, de algo imaginario, pues pone líneas punteadas, ¿no? De igual manera, vemos cómo cada dibujante, al estar dibujando, tomando referencias, e ir trabajando y trabajando, dibujando, copiando, equivocándose, teniendo aciertos, pues va a ir generando su propia voz, ¿no? Aquí es otro caso, ¿no? El de Guido Kerepax, cómo va generando su propia estrategia de dibujo y de forma de contar las historias, ¿no? Entonces aquí vemos también como ejemplo el uso de los encuadres de primerísimo plano, ¿no? Que se mencionaba en otras sesiones que los primerísimo planos al rostro u objetos tienen más una finalidad psicológica, ¿no? Aquí vemos un total ejemplo de eso, ¿no? También tienen muchas formas de nombrarse o denominarse los recursos. Otro sería el decoupage, ¿no? Que en este caso es más de carácter psicológico. Hay otro decoupage que tiene más la característica de ser arquitectónico y que la finalidad es mostrar contextos, ¿no? Espacios amplios o grandes, ¿no? Panorámicos. Y no está el referente humano como incluido. Aquí vemos a diferencia que aquí no está incluido el arquitectónico, está solo presente el psicológico. Y la finalidad que tiene es reiterar esta parte como emocional, ¿no? O psicológica. También, si gustan hacer como algún experimento con este recurso, estaría muy interesante, ¿no? Principalmente para varios de los proyectos están tratando o trabajando como drama, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, aquí también el flashback dentro de un flashback, ¿no? Que también es muy interesante todas las posibilidades que puede haber en la utilización de los globos de diálogo, pero en lugar de utilizarlo como para colocar elementos verbales, pueden utilizarse para colocar dentro del globo de diálogo otra viñeta, ¿no? En este caso, este personaje está contando dentro de la viñeta, perdón, dentro del globo de texto algo que le sucedió, pero presentando una viñeta que a su vez es otra viñeta adentro, ¿no? Sí, no sé si alguien quiera comentar algo, preguntar. Y bueno, igual se sugiere a que hagan, no, ni siquiera el dibujo, al menos hagan las ideas como a partir de la escaleta verbal. Uy. No se les pide necesariamente dibujar, ¿no? Pero sí pueden hacer este tipo de recursos, ¿no? En una hoja se dibuja el cuadrito y principalmente para gente que no dibuja tanto, ¿no? Pero no por no dibujar no se puede avanzar en un cómic, se puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de recursos, que en este caso puede ser que imaginemos que una mano toca el piso, está sangre goteando, ojos abiertos exaltados, despertador y oscuridad, ¿no? Y aquí vemos como, digamos que esta sería como la labor del guionista en ciertas fases del guión, que no es la versión definitiva de un guión como tal, ¿no? Pero sin embargo, esta versión muy rápida y escueta nos puede ayudar mucho a que no se nos vaya la idea, ¿no? Que de hecho esa es mucho la
la función principal, ¿no? Que si tenemos una idea no se nos vaya, ¿no? No, pues es que luego la anoto, pues ese luego la anoto, a lo mejor te acuerdas, pero como que pierde la esencia, ¿no? De hecho, también se les recomienda mucho que traigan libretitas, ¿no? Por ejemplo, estas, ¿no? Las post-its, ¿no? Si es posible, traigan una libretita siempre, en la que vayan anotando, pues, ideas, ¿no? A lo mejor iban en la calle y escucharon que una señora contestó a su hijo una frase muy cruda, ¿no? Que les interesó como para integrarla en su guión, ¿no? Entonces, pues vean lo interesante que sería eso, ¿no? Ir tomando de la realidad y de la vida cotidiana, pues, muchas ideas, ¿no? Entonces, pues sí, reiterar mucho, ¿no? La importancia de estas notitas, ¿no? Y pues bueno, también creo que es muy importante. Bueno, no sé si alguien quiera opinar al respecto a la escaleta verbal y visual. Por ejemplo, aquí, no sé, supongan que del ejercicio de Kino y que yo lo voy a adaptar a Caperucita, puede ser, Caperucita va caminando, luego se entretiene con las flores, Caperucita ve una mariposa, se va corriendo y cuando de pronto se da cuenta, se perdió. Entonces, no sabe para dónde ir, ¿no? Si se fijan, no dibujé nada. Entonces, no necesariamente tiene que dibujarse. Acá vemos también que la escaleta visual, podemos ir creando una configuración para los espacios. Puede ser que aquí esté una mariposa en la parte de arriba de la viñeta que tiene forma vertical y acá se vea la mano de Caperucita que intenta alcanzarla, ¿no? Aquí este tipo de viñeta reforzaría esta sensación de altura, etcétera, ¿no? Entonces, pues vemos, de hecho, otro ejercicio que se les va a sugerir es el de ir revisando páginas de cómic e ir copiando las estructuras de configuración de los paneles, ¿no? Por ejemplo, aquí. Bueno, pues una página que me gustó tiene una viñeta horizontal arriba, tiene un panel vertical en la parte de abajo, tiene dos paneles similares aquí y deja un espacio abierto, ¿no? Lo que le llaman viñeta sangrada, ¿no? Que no tiene margen. De esa forma, yo les sugiero, de hecho en otros talleres también ya se había sugerido este ejercicio, ¿no? Vayan revisando cómics, porque también ese es un ejercicio que se va a dejar, hacer un muestrario de composiciones de cómic, en las que hay veces que están haciendo sus páginas de cómic y no saben, a veces como que uno se queda todo pasmado y no se nos ocurre cómo resolverla, y si uno tuviera un compendio muestrario, ya sea que, de hecho, bueno, voy a hacer ya los tenía por aquí, pero para la siguiente sesión o en el grupo, subo algunos ejemplos, ¿no? Que sería como ir haciendo en una página, en una hoja bond, una serie de rectángulos. Por decir, en una hoja bond podrían caber 10 rectángulos, en los cuales voy a ir generando, no se ve, así, y por decir, pues me gustó una composición en la que hay una viñeta horizontal y una vertical, en una hay una composición con un círculo, hay un cuadrito así y otro así, ¿no? Entonces vamos a ir generando composiciones, un muestrario de composiciones, ¿no? Y la finalidad que tiene esta es que podamos acudir a ella cuando pues, queramos buscar como otras posibilidades para resolver composiciones. No sé si hay algún comentario o duda al respecto. Y bueno, entonces pues esa es la finalidad de la escaleta verbal y visual, ¿no? Como ser borradores muy provisionales, ¿no? Así como aquí lo dice. Son borradores provisionales que ni siquiera son todavía storyboard ni todavía ni siquiera son cómic como tal, ¿no? Son demasiado rudimentarios, ¿no? Estos. Y bueno, entonces pues no hay en sí como una excusa de decir, no, es que no dibujo. No, en realidad pues esto nos ayuda mucho para
pues ir haciendo los esbozos, ¿no? Las ideas. Ah, bueno, aquí quiero que vaya una mano, etc. Entonces, pues, de esa misma forma, ¿no? Panel 1, el personaje está tirado mientras está